Estados Unidos ha sido moldeado por líderes que enfrentaron guerras, expansiones territoriales, crisis económicas, divisiones internas y transformaciones políticas. Cada presidente dejó su huella en un momento clave de la historia nacional. Desde Donald Trump hasta George Washington, esta es la historia de todos los presidentes de los Estados Unidos, contada de forma clara, precisa y en orden cronológico descendente. A través de decisiones, eventos y acciones puntuales, conocerás cómo evolucionó el liderazgo en la nación más influyente del mundo. Donald Trump, presidente desde 2025, volvió al poder tras un periodo fuera de la Casa Blanca. Su segundo mandato busca reforzar políticas conservadoras y su influencia en la política global. Joe Biden fue presidente de 2021 a 2025. Enfrentó la pandemia, promovió infraestructura y justicia social. Su liderazgo destacó por buscar unidad en un país profundamente polarizado. Donald Trump gobernó de 2017 a 2021. Su mandato se centró en el nacionalismo económico, migración y redes sociales. Fue una figura polarizante con gran impacto político y mediático. Barack Obama fue presidente de 2009 a 2017. Primer afroamericano en el cargo, impulsó la reforma de salud, reactivó la economía y promovió una imagen progresista de Estados Unidos. George W. Bush fue presidente de 2001 a 2009. Su gobierno estuvo marcado por los atentados del 11 de septiembre, la guerra contra el terrorismo y la crisis financiera global. Bill Clinton gobernó de 1993 a 2001. Su presidencia destacó por el crecimiento económico, acuerdos comerciales y escándalos personales. Mantuvo alta popularidad pese a un juicio político fallido. George Herbert Walker Bush fue presidente de 1989 a 1993. Lideró durante el fin de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo, pero enfrentó una recesión. Ronald Reagan fue presidente de 1981 a 1989. Impulsó el conservadurismo, redujo impuestos y enfrentó la Guerra Fría con firmeza. Su carisma lo hizo una figura icónica. Jimmy Carter gobernó de 1977 a 1981. Promovió los derechos humanos y firmó los acuerdos de Camp David, pero enfrentó crisis económicas y el conflicto con Irán. Gerald Ford fue presidente de 1974 a 1977. Asumió tras la renuncia de Nixon. Buscó restaurar la confianza nacional, aunque enfrentó una economía inestable. Richard Nixon gobernó de 1969 a 1974. Abrió relaciones con China y firmó acuerdos de desarme, pero renunció tras el escándalo Watergate, marcando un hito en la historia. Lyndon B. Johnson fue presidente de 1963 a 1969. Impulsó reformas históricas en derechos civiles y programas sociales, pero su papel en la guerra de Vietnam generó gran controversia. John F. Kennedy gobernó de 1961 hasta su asesinato en 1963. Inspiró con su carisma, enfrentó la crisis de los misiles y promovió derechos civiles y la exploración espacial. Dwight D. Eisenhower fue presidente de 1953 a 1961. Excomandante aliado en la Segunda Guerra Mundial, fortaleció la economía y la infraestructura y mantuvo la contención frente al comunismo. Harry S. Truman fue presidente de 1945 a 1953. Ordenó las bombas atómicas en Japón, inició la Guerra Fría y estableció la OTAN y el Plan Marshall. Franklin Delano Roosevelt gobernó de 1933 a 1945. Lideró durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, implementando el New Deal y consolidando el poder presidencial. Herbert Hoover fue presidente de 1929 a 1933. Su mandato estuvo marcado por la Gran Depresión y sus respuestas a la crisis fueron ampliamente criticadas, afectando su reelección. Calvin Coolidge gobernó de 1923 a 1929. Defensor del libre mercado, impulsó el crecimiento económico de los felices años 20, pero ignoró señales de la futura Gran Depresión. Warren Gamaliel Harding fue presidente de 1921 a 1923. Promovió el retorno a la normalidad tras la Primera Guerra Mundial,
pero su gobierno estuvo marcado por corrupción y escándalos políticos. Woodrow Wilson gobernó de 1913 a 1921. Lideró a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y promovió la Liga de las Naciones, aunque su visión internacionalista no fue plenamente aceptada. William Howard Taft fue presidente de 1909 a 1913. Promovió el expansionismo económico y fortaleció la Corte Suprema, pero su distanciamiento de Roosevelt dividió al Partido Republicano. Theodore Roosevelt fue presidente de 1901 a 1909. Impulsó reformas progresistas, fortaleció la política exterior con el Gran Garrote y promovió la construcción del Canal de Panamá. William McKinley gobernó de 1897 a 1901. Lideró la expansión de Estados Unidos tras la Guerra Hispanoamericana, anexando territorios, pero fue asesinado al inicio de su segundo mandato. Grover Cleveland regresó a la presidencia de 1893 a 1897. Enfrentó una grave crisis económica y mantuvo su postura de gobierno austero y anticorrupción. Benjamin Harrison fue presidente de 1889 a 1893. Promovió la expansión naval, apoyó leyes antimonopolio y admitió varios nuevos estados a la Unión. Grover Cleveland gobernó de 1885 a 1889. Defendió la honestidad en la administración y vetó muchas leyes para evitar el gasto excesivo del gobierno. Chester Alan Arthur gobernó de 1881 a 1885. Reformó el sistema de servicio civil con la Ley Pendleton y modernizó la Marina, sorprendiendo por su integridad tras asumir inesperadamente. James Abraham Garfield fue presidente en 1881. Su mandato fue breve, pues fue asesinado pocos meses después de asumir. Defendía la reforma del servicio civil y la educación universal. Rutherford B. Hayes gobernó de 1877 a 1881. Puso fin a la reconstrucción tras la Guerra Civil y promovió la reforma del servicio público y la reconciliación nacional. Ulysses Grant fue presidente de 1869 a 1877. Héroe de la Guerra Civil, defendió los derechos de los afroamericanos, aunque su gobierno estuvo marcado por corrupción. Andrew Johnson gobernó de 1865 a 1869. Asumió tras el asesinato de Lincoln, su oposición a las reformas radicales lo enfrentó al Congreso y casi fue destituido. Abraham Lincoln fue presidente de 1861 a 1865. Lideró durante la Guerra Civil, abolió la esclavitud con la proclamación de emancipación y fue asesinado poco después de su reelección. James Buchanan gobernó de 1857 a 1861. Su inacción ante la creciente división entre norte y sur contribuyó al inicio de la Guerra Civil, es duramente criticado por su pasividad. Franklin Pierce fue presidente de 1853 a 1857. Su apoyo a la expansión esclavista con la ley de Kansas-Nebraska agravó las tensiones que llevaron a la Guerra Civil. Miller Fillmore fue presidente de 1850 a 1853. Apoyó el compromiso de 1850 para evitar la guerra civil, pero su respaldo a la ley de esclavos fugitivos lo hizo impopular. Zachary Taylor fue presidente de 1849 a 1850. Héroe de la guerra contra México, se opuso a la expansión de la esclavitud, pero murió inesperadamente antes de completar su mandato. James Knox Polk gobernó de 1845 a 1849. Expandió Estados Unidos con la anexión de Texas, Oregón y la victoria en la guerra contra México, consolidando el territorio nacional. John Tyler fue presidente de 1841 a 1845. Anexó Texas, enfrentó conflictos con su propio partido y estableció precedentes sobre la sucesión presidencial tras la muerte de su antecesor. William Henry Harrison fue presidente en 1841. Su mandato duró solo un mes, el más corto en la historia, tras morir de neumonía poco después de asumir el cargo. Martin Van Buren gobernó de 1837 a 1841. Enfrentó la crisis económica del pánico de 1837, lo que debilitó su popularidad y afectó su reelección.
Andrew Jackson fue presidente de 1829 a 1837. Expandió el poder presidencial, impulsó la democracia para el ciudadano común y forzó la reubicación indígena con el Sendero de Lágrimas. John Quincy Adams gobernó de 1825 a 1829. Promovió infraestructuras y educación, pero su presidencia fue obstaculizada por opositores. Más tarde, destacó como congresista y defensor de la abolición de la esclavitud. James Monroe fue presidente de 1817 a 1825. Su mandato es recordado por la doctrina Monroe y la era de los buenos sentimientos, con crecimiento nacional y escasa oposición política. James Madison gobernó de 1809 a 1817. Es considerado el padre de la Constitución y lideró al país durante la Guerra de 1812 contra Gran Bretaña, defendiendo la soberanía nacional. Thomas Jefferson fue presidente de 1801 a 1809. Redactó la Declaración de Independencia y duplicó el territorio estadounidense con la compra de Luisiana. Defendió la democracia y la limitación del poder federal. John Adams gobernó de 1797 a 1801. Fue un padre fundador clave, promovió una administración fuerte y evitó la guerra con Francia, aunque su mandato fue afectado por leyes impopulares. George Washington fue presidente de 1789 a 1797. Lideró la independencia, estableció precedentes fundamentales y rechazó un tercer mandato, consolidando los valores democráticos de la nueva república. Si te pareció interesante este repaso por la historia de los presidentes de Estados Unidos, suscríbete y cuéntanos cuál presidencia te llamó más la atención, cuál crees que tuvo mayor impacto en el rumbo del país. ¿O qué esperas del gobierno actual de Donald Trump?